cozinhar, sem bigode e sem instrumento, pra mostrar o caminho do céu, quando ele mora do coração. Olha a cortinha, buquiri meu, onde cretino, mas que Me llamo Alberto Sentí, soy técnico de proyectos de una ONG que se llama SERAI y trabajamos en agroecología. La agricultura que se promueve en los últimos 20 años ha sido una agricultura en base de químicos. Y en 20 años lo que ha pasado en este país es que las zonas más productivas han dejado de serlo. Las zonas de regadío, donde más apoyo, cambio de modelo agrícola y fomentar la producción, pues son las primeras tierras que se han visto abandonadas o las primeras tierras donde la solución ha sido la caña de azúcar, porque las tierras han dejado de producir, porque las plagas año por año han sido peor, cada vez han sido más, y a esos agricultores que invierten, que tienen unos costos de producción grandes, en químicos, en semillas, en todo esto, pues han tenido problemas. Han tenido problemas en base a los químicos. Me llamo Adelso Orivaldo, me gusta de esa vida acá en Lojna, porque depende siempre de mí, mi trabajo, me gusta de trabajar, agricultura. Antes que no tenía uso de químicos, tenía una grande producción. Después de comenzar a utilizar químicos, la producción disminuyó, que la tierra va ficando más pobre. Abandonamos esa práctica de agricultura con químicos, esa producción aumentó también de nuevo. Y con ese aumento tenemos un modo de vivir acá y más regular, muy más mejor. Vejam bem, beijou, de mora bem de morra, a criança pediu muita coisa. E a João da Lanta que tem que foi fidecer. João de tudo que tem que voltar bom. La 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 la. Sou Antônio Sabino, moro em Lima, moro no Planalto Norte, uma zona que fica a cerca de 1400 metros de altitude, tendo em conta que é uma zona distante. Para chegarem no Planalto Norte tem de percorrer a cerca de 1h30 de carro, não é bem perto, e muitas vezes o custo não compensa chamar um veterinário do Porto Novo para ir até o Planalto Norte dar um tratamento a uma cabra. Portanto, que se tivéssemos tido essa oportunidade, se calhar não tínhamos também a oportunidade de experimentar as plantas que temos lá e também as experiências com o tratamento das plantas medicinais. Hecho a nivel local, o que los agricultores consigan conocer las plantas y hacer sus productos, el primer beneficio que van a encontrar ellos es la reducción de los costos de producción. No gosto de químico, que me gasto mucho dinero, me gasto mucho tiempo, y si uso las plantas medicinales no me gasto nada, y es mucho bueno también para la salud y para también una grande posibilidad de vender todos los productos. Que eu sempre que uso as plantas e pronto, não tinha tido essa oportunidade, por exemplo, de usar as duas para comparar qual delas se é mais eficaz ou então melhor.
Mas eu penso que todos têm a sua finalidade, só que aquela da farmácia você tem de comprar. E a planta não preciso comprar, só preciso conhecer a prática e a receita para fazer o medicamento. Que con esa tu planta que no tenga química tienes mucho, es posible mucho más dinero do que si tiene químico, porque las personas que están en la ciudad quieren alimento mejor. Si tienes una planta que tiene química, parece muy más bonita, mas puede durar 1, 2, 3 días. Y si tienes una planta que no tiene químico, puede durar 2, 3 semanas. Hace 10 años las zanahorias aguantaban fuera del frío, sin la cadena del frío, durante mucho tiempo, ahora ya no. Pronto eso se debe básicamente a los nitrogenados, creo yo, que hacen que la planta acumule más agua, parece más grande, pero realmente lo que tiene es agua. Es decir, no tiene más alimentos, están diluidos los alimentos. Me gusta mucho cuando las personas me hablan. Este producto es espectacular y me da mucha coraje para trabajar cada día más. Los biopesticidas es un producto natural que se usa para controlar las plagas. Es decir, no es un insecticida químico que elimina las plagas de una vez, sino que te permiten hacerle incómoda la vida al insecto. Esa lojna, los insectos y los parásitos no gustan de ese cheiro también igual a ruda. Se van a colocar ese ovo en la planta para los filhos crecer. Encontra ese cheiro de arruda, de lojna, no gusta, se va embora para colocar ese ovos en otro sitio. Siempre as mães prefieren colocar los filhos en mejor lugar. Se pueden encontrar muchas plantas que pueden servir de biopesticidas. Es decir, la más famosa de todas es el neem, por ejemplo, que tiene un amplio espectro y consigue eliminar múltiples insectos y de muchas maneras posibles. En base de plantas son los que más usamos aquí, que es lo que más tenemos a mano. As plantas que eu uso eu encontro mesmo aqui na minha zona, no Planalto Norte. Me encontré siempre me encuentro en las montañas, algunas en las montañas, otras mismo donde me planta mis plantas. Acá hay muchos que encontramos a volta de todos los trabajos. La idea es extraer esa sustancia que tiene la planta de una solución acuosa y aplicarlo sobre el cultivo. Y la planta pues va a depender también del tipo de insecto que tengas que combatir. Un insecto que es masticador, por ejemplo, que te come la hoja. La malagueta tiene capsicina, podemos extraer la capsicina en solución acuosa o en solución alcohólica, y ya los animales no consiguen comer la hoja cuando se ha pulverizado con ese producto, porque les pica. Si fuese otro tipo de insecto, que fuese un insecto sugador, que son los insectos que se alimentan de la savia que tiene la planta, pues esos insectos tienen que usar algo que les afecte a nivel de epidermis cutáneo. Colocar un poquito de sabón con agua caliente, fornece como una comida para la planta y ese sabón tiene mucho potasio y sirve para desenvolver la planta. Ortiga y malagueta y ajo es muy bueno. Si tiene fungos en la planta, él puede matar
dentro de este recipiente con agua caliente durante 24 horas. Y después colher agua y misturar con más agua normal y pulverizar. Semente da abóbora, semente da papaya, funciona muito bem também para fazer a desparasitação da cabra. Mas isso mais concretamente com a parasita interna. Mas quando se trata da parasita externa, temos uma planta que chamamos de melão. É parecido melão, mas não é melão. Esse aio também serve para proteção de plantas e para pessoas. Que esse aio, muitas pessoas que utilizam todos os dias, que gostam de beber copo de água com aio, porque é bom para a saúde. Lojna me usa para a gripe. Não sei porque todos os médicos não usam plantas medicinais. Às vezes aparecem alguns sintomas, mais concretamente a doença mamárias, né, que é mamite. Infelizmente sempre acontece com a melhor cabra. No dia que tive esse problema, entrei em contacto com o veterinário disse concretamente, quando eu expliquei qual era o sintoma, o nível da doença que a cabra estava a passar, ele disse que quase que não seria viável deslocar um veterinário daqui de Porto Novo para pagar todo o custo, porque o custo custava muito mais do que uma cabra. Então seria mais fácil para mim perder a cabra então, e não gastar o dinheiro. Isso fez para mim uma tristeza, pronto. Uma cabra não é porque era das melhores, mas sim a minha atividade principal é a criação. Eu dependo dessas cabras para sobreviver. Então eu tive de usar algumas experiências que também aprendi em algumas formações. Temos lá uma planta chamada de babosa, né? E que funciona muito bem no tratamento da doença de mamito. E pronto, usei, fez a experiência com essa cabra, fez o tratamento com a babosa durante 3 dias consecutivo. Algum mês depois, o veterinário esteve no Planalto Norte e a primeira coisa que ele me perguntou quando me vi era o que eu fiz com a cabra. Eu falei para ele, olha, é só ir lá no meu curral e você vai lá ver a cabra que está lá bem, já está disposta já a continuar a produzir. Eu disse, não, a cabra morreu. Eu disse, não morreu, o que você fez? Até falei para algumas pessoas, não, aqui vocês não precisam de me ligar para vir cá fazer esse tratamento, uma vez que tem aqui alguém que sabe muito mais curar um mamito do que eu que sou veterinário. Desde aquela hora tenho feito isso em caso de qualquer tipo de doença desse nível. Eu sempre faço o tratamento com essa planta e eu fui chamado também por algum outro colega, criador, para fazer esse mesmo tipo de tratamento no seu animal. E tem resultado, né? Essas plantas podem combater doenças que não sabemos. Doenças nas pessoas, nas plantas, na terra. Só que tem um segredo. Temos que tentar chegar primeiro que a doença. Porque se chegar depois da doença, isso pode ficar muito mais complicado para combater. Colchete petit, se colocamos uma bolsa dentro e depois essa planta que é urtiga, que é picante, muito picante, se colocamos em cima, a praga não ataca. Depois, dentro de uma semana, puedes ter uma abóbora grande e preparada para comer a qualquer hora. El tema de los biopesticidas entra dentro de toda una estrategia de sanidad vegetal. Para mí es el último paso, sería el biopesticida. Pensemos en la salud, es decir, lo último que deberías hacer es tomarte la medicina.
lo que tienes que hacer es prevenir ponerte enfermo, comer bien, tener un estilo de vida saludable, evitar ciertos excesos. Hay un conjunto de cosas que te dan la salud. Entonces el tema de la agricultura es más o menos lo mismo. Es decir, se promueve un estilo de vida para tus plantas, para tus cultivos, y si se ponen malas, tenemos los biopesticidas. Para mí, la agroecología es esa visión global de los problemas y después ese tratamiento transversal de los mismos. Ese adubo natural que utilizamos, que es muy mejor que adubo químico. Si tienes una tierra muy pobre, puedes también fornecer una riqueza para la tierra, y esa tierra se torna mucho rica y puedes tener una producción espectacular. No Planalto Norte normalmente não temos tido muitas dificuldades a nível da saúde dos animais. São uma raça uma espécie de animais que também é saudável e que resistem a clima, e ainda mesmo sem chuva, mas conseguem produzir. E o problema sanitário não é um problema tão necessário, mas sim, nos anos da seca, quando não há boa alimentação, né? Então temos também o problema de parasitas. Para mim, o melhor tratamento de parasita externa é a boa alimentação. Porque não adianta fazer o tratamento de parasita externa para um animal que está mal alimentado, porque mesmo que for eliminado os parasitas hoje, mas vai continuar a aparecer. Pesticidas químicos rompen el equilibrio ecológico, es decir, eliminas los enemigos naturales, eliminas la plaga también, pero esa plaga se reproduce más rápido que el enemigo natural. Entonces, desde que empiezas a usar productos químicos ya no consigues salir de ellos, y es muy complicado. Muchos enemigos naturales están desapareciendo cada día más. A cada día más que usamos el químico, ese enemigo natural desaparece y está a morir. Y si no uso químico, estos animales están voltando. Tem un animal que a praga de manioca que come a doença da cebola. Essa praga, inseto que come a cebola, pode comer a doença que está na mandioca. É uma mistura de cultivo que una protege a otra. ¿Qué pasa con los biopesticidas? Que son menos tóxicos y que te permiten controlar mucho mejor las plagas. ¿Por qué? Porque si has hecho un trabajo previo con un enfoque agroecológico y tienes una buena biodiversidad en lo que es tu huerta o tu finca, esa biodiversidad va a estar acompañada de muchos insectos, de los cuales algunos son beneficiosos. Cuando echas un producto, un biopesticida, estás incomodando al insecto que te está haciendo mal, que te está atacando el cultivo, pero no estás eliminando al conjunto de insectos que mantienen el equilibrio biológico. Si usamos esa planta medicinal, estamos a contribuir con el equilibrio de la naturaleza. Bien aplicado y bien hecho, tiene el mismo efecto que el producto químico. ¿Sí? Y de forma invisible, usar los biopesticidas va a tener un efecto beneficioso en el productor, que ya no va a usar agrotóxicos,
va a tener un efecto beneficioso en el consumidor, que ya no va a consumir pesticidas, y va a tener un efecto beneficioso para el ambiente, donde van a haber menos biocidas libres por la naturaleza. Los productos químicos pueden destruir más rápido esta dolencia que está en la planta, mas puede dejar una otra, no, que no se destruye la planta, mas sí destruye a las personas. Las personas me hablan que estoy a trabajar para protección de la salud. Y consigue crear esa simbiosis con la naturaleza, hablando de agricultura, ¿no? Con la fertilidad del suelo, con las plagas, los enemigos naturales, los cultivos, el comercio, es decir, si consigues encajar todos esos ingredientes bien, la agricultura es una actividad rentable, interesante, agradable, y digno, sobre todo, algo digno para hacer. Quais são as doenças que eu não sei curar? Se calhar estas doenças ainda eu não conheci.